Ahora estamos en comunicación con Marcelo Ramal, que es candidato a presidente por Política Obrera. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Te agradecemos por la comunicación y bueno, ¿cómo ves el contexto en el que van a ser las PASO? Bueno, el contexto lo estamos viendo, digamos, día a día en una situación económica dramática, donde, bueno, la disparada del dólar, en buena medida estimulada por el propio gobierno, que aceleró la devaluación del peso en los últimos días en el afán de cerrar filas con el FMI, bueno, vuelve a llevar a un agravamiento de la carestía, de la inflación y por lo tanto de caída del salario y de aumento general de la miseria social. Cuando pensamos que esa es la receta que los principales candidatos que se postulan quieren llevar incluso para después de diciembre, bueno, vemos la importancia de votar un planteo antagónico que por parte de Política Obrera coloca con fuerza la defensa del salario, del derecho al trabajo y de una reorganización social dirigida por los trabajadores. Claro, porque incluso escuché muchos candidatos que hablan no solo de la aceptación de estas condiciones impuestas por el fondo, sino que se va hacia la mayor precarización laboral. O sea, y lo plantean Claro, directamente, sin ningún problema. claro, ya la precarización es muy elevada. Sí, Tenemos 5 o 6 millones de trabajadores que no tienen derechos laborales o no tienen al menos derechos laborales plenos, y lo que se quiere hacer es legalizar y generalizar esa situación, es decir, conformarla como el estatus legal normal de los trabajadores argentinos y por lo tanto hacer retroceder en un siglo la condición de la clase obrera. claro, sin duda. Y aparte que, digamos, todas estas recetas que tienen que ver con la precarización, con ponerse de, digamos, rendir pleitesías al fondo, ya esas recetas ya las probamos y no nos han funcionado y es más, nos han llevado a crisis sociales. Bueno, esto que vos decís explica las divisiones entre los principales candidatos e incluso particularmente las divisiones en la derecha, porque es interesante que ellos mismos se reprochan recíprocamente la intención de llevar adelante planteos que según sus rivales no van a caminar. Por ejemplo, Bullrich quiere armar una suerte de nueva versión del blindaje que Sí, en su momento armó De la Rúa, Sturzenegger, etcétera, y Larreta le advierte que si hace eso justamente va a terminar como terminó De la Rúa. Y del claro. otro lado, Larreta quiere levantar el cepo de a poco, llevar adelante una política que no sea de shock, con la excepción de avanzar rápidamente con una reforma laboral y previsional. Bueno, y los otros le dicen que si no hace una medida de shock, la posibilidad de una política de seguir agravando progresivamente el endeudamiento también está agotada. Entonces, estos reproches recíprocos muestran que efectivamente el proceso electoral y las salidas que se pergeñan de cara a la salida de ese proceso electoral no van a dar ninguna salida a esta crisis. Claro, y en cambio, Política Obrera, ¿qué propone en cuanto a los Bueno, salarios y ocurre lo demás? siguiente, nosotros defendemos una reorganización social que tenga como punto de partida el salario, el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, el salario que cubra la canasta familiar como salario básico, como salario por jornada, y no como ocurre hoy, donde el salario básico ocupa una porción cada vez menor del salario que finalmente se cobra.
y el resto son adicionales, sujetos al resultado, a la productividad, es decir, que transforman al salario un verdadero salario a destajo. Esto es uno de los aspectos más importantes de la lucha contra la precarización laboral. Naturalmente, al levantarlo como plataforma, no lo hacemos con la pretensión de que alguien sale presidente y por su cuenta sanciona esta medida. Es un llamado a la movilización política de los trabajadores, que en las luchas que más temprano que tarde van a tener que afrontar contra este orden de cosas, tienen que levantar una plataforma y un programa claro. Popularizar esa plataforma en el curso de la campaña electoral es darle a la intervención en las elecciones, bueno, un punto muy fuerte de apoyo para organizar a la clase obrera. Claro, pero aparte esta lucha viene desde hace tiempo, porque los trabajadores y trabajadoras venimos luchando hace mucho, no solo para que no se vayan cortando los derechos, sino para que ahora ahí está en clasismos, ¿no? La clase trabajadora pobre, cosa que antes Claro. no sucedía. Y esto tiene mucho que ver con la precarización laboral, porque el que en un trabajo no llega a la canasta de pobreza tiene que tener 2 puestos, 3 puestos, ¿no es cierto? Vivir en esas condiciones. Claro, y además que el trabajo es el eje de muchas otras cosas. Por ejemplo, bueno, si me alcanza, voy a estudiar una carrera que hace mucho quiero estudiar y demás. Digamos que si no se frena... Y no solo si me alcanza, si los horarios, si el régimen de trabajo me permite estudiar esa carrera. Porque Claro. De pronto gano o me alcanza formalmente, pero si tengo que trabajar 12 horas por día, si tengo que trabajar en horarios cambiantes, Claro. Si tengo turnos rotativos no puedo estudiar. Y entonces hay una fuerte deserción, ¿no es cierto? Y con respecto a una política de vivienda, que hay gran déficit, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y entiendo que en el resto del país también, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, el problema de la vivienda tiene dos patas. Una tiene que ver con la apropiación privada del suelo urbano. Sí. Como el suelo, a diferencia de una remera, de un pantalón, no es algo que se puede reproducir, es decir, que se puede producir libremente. El suelo es escaso. Cuanto más ocupado está, más cuesta. Y ese mayor costo es lo que se llama renta. En la medida que el suelo no es público, sino privado, esa renta se la quedan los propietarios privados del suelo. Entonces, en la medida que las ciudades se extienden y la codicia por el suelo interesa a los capitales inmobiliarios, la vivienda se encarece y el trabajador es expulsado de las grandes ciudades. Sí. La única salida a esa situación es la reapropiación social de esa renta, o bien nacionalizando el suelo urbano, o bien en una transición a través de impuestos progresivos y cada vez más altos conforme más cara sea la propiedad o de mayor tamaño, esa renta sea socialmente reapropiada y a través de un fondo dar lugar a la construcción de viviendas para los trabajadores y terminar con la escasez, ¿no es cierto?, que hoy existe en materia de vivienda. La otra pata de esta crisis habitacional es el salario y la precarización, porque no es solo que la vivienda es cara en relación a un salario, ¿no es cierto? Sí. El tercer punto tiene que ver con el sistema financiero y el crédito. En un país donde los recursos del crédito están completamente chupados por la deuda usuraria, en otras palabras, los bancos tienen puesta la plata en títulos de deuda que
rinden una barbaridad. Bueno, en esas condiciones es casi inexistente la oferta para crédito hipotecario. Sí. Es decir, ahí ves hasta qué punto la cuestión de la deuda condiciona el conjunto de la economía nacional. Tal cual, sí. Y además que hay algunas fundaciones que se dedican de alguna manera a apoyar este acceso a la vivienda como vivienda digna y demás, pero es un granito de arena el que aportan. Sí, y chocan con este problema de la renta del suelo. Claro. Y de un lado y trabajadores precarizados por el otro. Sí, la problemática. Te voy a pedir que me disculpes porque me encuentro en este momento en Mar del Plata y estoy demorando el inicio de una charla a la cual los compañeros me convocaron justamente a esta hora. La retrasé para poder conversar un ratito con ustedes. Bueno, ¿okay? Te agradezco muchísimo, Marcelo, entonces. Les mando un abrazo. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, Adiós. abrazo. Continuamos con más música.